Buenos días, compañeros. En este tercer capítulo de Derechos Laborales para Vigilantes de Seguridad y desde la asociación ARSEPRI intentaremos explicaros el tema de las bajas médicas, pues es un tema sobre el cual solemos tener muchas dudas y que nos da muchos quebraderos de cabeza. Empezaremos explicando cuáles son los términos correctos cuando nos referimos a lo que normalmente entendemos por estar de baja y qué tipo de baja existen y también en qué situaciones son aplicables. Aunque habitualmente decimos que estamos de baja, la manera correcta de llamarlo es que estamos en situación de incapacidad temporal o, por sus siglas, estamos en una IT. Entendemos que un trabajador está de baja o en situación de IT cuando no es capaz de llevar a cabo las funciones relativas a su puesto de trabajo con normalidad y que debido a alguna patología, ya sea física o psicológica, le impiden trabajar. Tal como recoge la Ley General de la Seguridad Social en el artículo 169, y dependiendo de la causa que las haya originado, estas bajas pueden ser de dos tipos. En primer lugar, mencionaremos las bajas por contingencias profesionales o accidentes de trabajo. Así pues, según el artículo 156 de la Ley de la Seguridad Social, se entiende por accidente laboral toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Por lo tanto, las enfermedades que podamos sufrir como consecuencia directa del desempeño de la actividad profesional o aquellas que padeciendo con anterioridad se vean agravadas a causa de una lesión, ya sea por un accidente ocurrido en nuestro servicio o en el trayecto que tenemos desde nuestra casa al servicio y del servicio a nuestra casa, al igual que si se produjera en un ejercicio de tiro o incluso en un entrenamiento en el gimnasio ordenado por la empresa, pues en estos casos estaremos ante una contingencia profesional o un accidente laboral, o lo que solemos llamar una baja profesional. En caso contrario, y si el origen de nuestra baja es debido a una enfermedad común o a un accidente que no tenga relación con nuestro trabajo, estaremos ante una contingencia común o, como la solemos llamar, una baja común. Así pues, y como os digo, una baja médica podrá ser por estos dos tipos de situaciones, ya sea por una contingencia común o por una contingencia profesional. Aunque por cualquiera de estas dos contingencias podremos estar de baja y por lo tanto no necesitaremos acudir a nuestro puesto de trabajo, sin embargo no cobraremos la misma prestación en ambos casos. ¿Y cómo podemos saber cuánto cobraremos? ¿Figura esto en algún sitio? Aquí me gustaría recordaros nuestro primer capítulo de este curso de Derecho Laboral para Vigilantes de Seguridad, que se tituló Derechos y Deberes, en el que explicamos sobre los textos básicos que debemos conocer y que afectan a nuestro sector, y que podéis ver en nuestro canal de YouTube pinchando en la pestaña que pone Lista de reproducción y entonces entrando en el apartado que se llama Formación. Pues bien, en aquel capítulo explicamos que uno de estos textos básicos que deberíamos conocer era nuestro convenio colectivo a nivel estatal, donde vienen reflejadas muchas cuestiones y entre otras esta. Así pues, si nos vamos al artículo 51 del convenio, vemos que nos dice que en caso de incapacidad temporal por accidente laboral, cobraremos el 100% de la tabla de retribuciones, incluida la antigüedad y la parte correspondiente al plus de peligrosidad. Este tipo de contingencia es la más beneficiosa para el trabajador, pues no notaremos una merma importante en la retribución, debido a lo cual también es más difícil que nos la concedan, y a menudo nos quedaremos perplejos al ver que
lo que para nosotros es claramente una baja profesional, intentan convertirlo en una contingencia común. De ahí que necesitaremos tener claros los conceptos para saber cuándo y cómo actuar. En segundo lugar, nos referiremos a las bajas comunes y siguiendo con el artículo 51 del convenio, vemos que cuando se trata de una incapacidad temporal en caso de enfermedad común o accidente no laboral, la cuantía que recibiremos será menor y se calculará de la siguiente forma. Durante los 3 primeros días y la primera vez al año que estemos de baja, cobraremos el 50% de la base de cotización. A partir de ahí, del día 4 al día 20, cobraremos el 80%. Del día 21 al día 40, el 100%. Del día 41 al día 60, cobraremos el 90% de la base de cotización. Del día 61 al día 90, el 80%. Y de ahí en adelante, es decir, si continuamos de baja más de 3 meses, del día 91 en adelante, nos dice el convenio que cobraremos como está legislado. Por lo tanto, nos iremos al Estatuto de los Trabajadores, donde nos dice que cobraremos el 75%. Para calcular estas cantidades y porcentajes de las que hablamos, tendremos que coger la base reguladora del mes anterior a la baja. Esta cuantía figura en nuestra nómina, por lo que si caemos de baja, podremos calcular cuánto vamos a cobrar. Por otro lado, no olvidemos que cuando estamos en situación de baja médica, nuestro contrato de trabajo se encuentra suspendido y esto implica que durante ese tiempo no se genera derecho a percibir las pagas extras. De esta manera, a diferencia de cuando estamos de baja por contingencia profesional, que continuaremos cobrando las pagas extras con normalidad, gracias a que nuestro convenio recoge este asunto, en el caso de baja por contingencias comunes, cada mes que pase estando de baja, nuestras pagas extras se irán reduciendo, al punto que si estamos un año completo de baja, no los cobraremos en los meses correspondientes, pues en la base reguladora que hemos tomado como referencia para el cálculo de la prestación ya vienen incluidas. Algo parecido pasa con las horas extras. En caso de contingencia profesional, serán tenidas en cuenta a la hora de calcular la cuantía que percibiremos estando de baja, pero no será así en caso de contingencia común. Nuestro convenio colectivo a nivel estatal está mejorado con respecto al Estatuto de los Trabajadores, ya que si tuviésemos que cobrar nuestra baja de acuerdo al Estatuto de los Trabajadores, vemos que los 3 primeros días no cobraríamos nada. A continuación cobraríamos un 60% y a partir del día 21 cobraríamos el 75%. Por otro lado, diremos que si nuestra baja nos lleva a estar hospitalizados, independientemente del tipo de contingencia que sea, cobraremos desde el día de la hospitalización el 100% de la base de cotización, con un máximo de 40 días, aunque parte de esos días estemos hospitalizados y otra parte no, mientras que estemos en periodo de recuperación o posoperatorio y siempre que sigamos de baja. También tenemos que decir que uno de los requisitos para poder disfrutar de una baja por contingencias comunes es tener cotizados 180 días en los últimos 5 años anteriores a la baja, pues en caso contrario no será posible esta prestación. Sin embargo, este requisito no será necesario en caso de tratarse de una baja por contingencias profesionales. Ahora bien, si ya sabemos que hay 2 tipos de baja dependiendo de las causas que la originan, la pregunta que nos surgiría es: ¿y quién determina esto? ¿Quién dice que mi patología o accidente es común o profesional? ¿Y qué puedo hacer si no estoy conforme? Todos conocemos el procedimiento habitual, es decir,
Si me pongo enfermo, voy a mi médico de cabecera en mi centro de salud para que éste me evalúe y me prescriba un tratamiento. O si se tratase de algo más urgente o de un accidente, pues me dirijo a urgencias para ser tratado. En estas situaciones, y llegado el caso, será mi médico de cabecera el que me extenderá un parte de baja médica debido a mi patología. Si este es el caso, estaremos ante una contingencia común. Pero, ¿qué pasa si yo considero que la enfermedad que tengo se me ha creado o empeorado debido a mi trabajo, o que el accidente que sufro es en mi servicio o de camino a él, es decir, in itinere? Aquí explicaremos que hay unas entidades colaboradoras de la Seguridad Social encargadas de estos casos. Son asociaciones privadas de empresarios y las conocemos como las mutuas. Pues bien, son estas mutuas las encargadas de gestionar las bajas por contingencias profesionales y a las que tendremos que acudir en estas situaciones. Si nuestra visita a la mutua no es urgente, debemos informar a la empresa para que nos proporcione un volante asistencial que entregaremos en la mutua. Pero si es un caso urgente, nos dirigiremos directamente a la mutua, la cual, tras atendernos, nos entregará la documentación para que la empresa la tramite después. Si debido a la urgencia por la gravedad del accidente acudimos al hospital que tengamos más cercano, deberemos informar a la empresa para que gestione con la mutua el pago de la asistencia, pues el hospital en cuestión, sabiendo que se trata de un caso laboral, no se hará cargo de los costes y podrá repercutir este pago a la empresa o a nosotros, cuando es la mutua la que debe hacerse cargo. En determinados casos, la mutua nos niega la baja, argumentando que nuestra patología no corresponde a una enfermedad profesional, y nos deriva al médico de cabecera, pretendiendo evitarse en el futuro el abono de una posible o futura pensión por invalidez derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. De esa manera, y en caso de que no nos recuperemos bien tras un accidente o nos puedan quedar secuelas invalidantes para el trabajo, no se harían cargo de nosotros, ya que al derivarnos a la Seguridad Social, nuestra situación sería considerada como una enfermedad común o accidente no laboral. Además, la mutua, en caso de reconocer que hemos sufrido un accidente laboral, extendiéndonos el parte de baja correspondiente, intentará siempre denominarlo como accidente leve, pues si fuera catalogado como accidente grave o accidente muy grave, o que haya afectado a más de 4 trabajadores, la empresa no solo tendría que cumplimentar el parte de accidente de trabajo, sino que también tendría que comunicar el accidente a la autoridad laboral de la provincia donde haya sucedido y se tendría que abrir una investigación que podría, llegado el caso, determinar la responsabilidad de la empresa, si ha habido alguna infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dándonos pie a reclamar una indemnización. Ya veis, compañeros, que como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. La mutua, en su afán de velar por sus intereses y por su balance de cuentas, a menudo olvida que lo que debería primar por encima de todo es la salud y el bienestar de todos nosotros. Pero como eso no es así en muchos de los casos, tendremos que velar nosotros mismos por nuestra salud y por nuestros derechos. Por lo que cuando tengamos una patología o un accidente que sea susceptible de tener relación con nuestro trabajo, será mejor acudir a la mutua dentro de nuestro horario laboral o a lo más tardar justo al salir del servicio, para resaltar ante la mutua que dicho episodio ha ocurrido dentro y durante nuestro servicio. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la mutua a veces nos denegará el derecho a una baja por contingencias profesionales. Llegado el caso, tendremos que saber cómo proceder y cómo defendernos.
Pero este asunto lo trataremos en el próximo capítulo, que será la parte 2 de este tema de bajas laborales. Recordad visitar nuestro canal en YouTube entrando en la lista de reproducción y en el apartado de formación. Ya veis, compañeros, que la información y la formación serán nuestro mayor escudo en contra del abuso cuando empresas o mutuas sin escrúpulos pretendan mangonear nuestros derechos. Pues como dice el refrán, si estáis preparados, no temeréis. Os espero en el próximo capítulo, compañeros. Desde la Asociación ARSEPRI, un fuerte abrazo a todos.